Tengan muy buenos días. Gracias por estar aquí en este auditorio. Pablo Muñoz Vega, de la Facultad Eclesiástica de Ciencias Filosófico-Teológicas. Es un honor contar con la presencia de ustedes, tanto en la modalidad presencial como en la sincrónica virtual, que nos permite también transmitir pensamiento, comunicación y reflexión abierto para la comunidad. Afortunadamente, también este es un evento que cuenta con un componente internacional. Su protagonista central el día de hoy es el profesor Maximiliano Llanes, de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Por lo tanto, también tenemos algunas personas que pertenecen a esa universidad y otros que se han interesado por la temática que hoy nos acompaña, y es El Camino de la Verdad, un libro que él ha publicado con el auspicio de UCASAL y que al mismo tiempo nos comparte algo que ya hemos venido trabajando en esta facultad eclesiástica, el pensamiento de Hans Urs von Balthasar. El año anterior contamos con el profesor Rodrigo Polanco. Quizá ustedes recuerden también las aproximaciones que tuvimos en esa presentación. Hoy, el profesor Maximiliano Llanes lo hará desde el diálogo filosófico en la Universidad Católica. Esto pertenece a un equipo de investigación que se ha conformado con el concurso de la Universidad Católica de Córdoba, de Asunción, la Católica del Paraguay, la misma de Salta. En México también tenemos la Ibero y también desde Chile, si no me equivoco, la Universidad Católica del Norte, no sé si Temuco exactamente, la Universidad Católica del Perú. Entonces, hoy nos alegramos de auspiciar y hospedar tanto al profesor Maximiliano como a los distintos representantes de las universidades pares que llegarán el día de mañana. Ellos participarán en esta Semana de la Filosofía el día jueves y viernes, al cual también les hemos invitado y de igual manera será también transmitido en modalidad híbrida virtual. Contaremos también con la presencia del profesor Estefan Vinolo, quien hará la moderación de la presentación de este libro, el diálogo con el autor y de manera especial con ustedes. Afortunadamente contamos también con las autoridades de la universidad, decanas, decanos, exdecanos, profesores, estudiantes y público en general. Gracias, Maximiliano, por estar aquí, por tener este detalle, esta deferencia de compartir tu presentación y que nos va a abrir horizontes desde esta visión filosófico-teológica, que es la razón de ser también de la presencia de nuestra carrera en esta facultad y universidad. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Es un gran honor que nos permite acercarnos al ideario y la misión de la PUSE, la búsqueda de la verdad en rigurosidad académica y con una proyección y servicio a la comunidad. Sean bienvenidas, Maximiliano, bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un gran gusto saludarlos. Es mi primera vez en Ecuador, mi primera vez en Quito, así que estoy con toda mi experiencia espiritual, sensible, corporal, etcétera, digamos, atento a recibir y aprender de todo lo posible, bueno, en la realidad de ustedes, en la vida de aquí de Ecuador, en la vida educativa de la PUSE, así que sumamente interesado de mi presencia aquí. Muy agradecido al señor rector Carlos, por la invitación, también a todas las autoridades presentes, a los profesores y especialmente a los alumnos, que es con lo que espero dialogar en esta mañana. Así que, bueno, un gran gusto saludarlos. Últimamente, no sé si a ustedes les va pasando también, especialmente a los profesores, me gusta comenzar con alguna frase, en este caso no va a ser de Baltasar, pero sí es una frase que de alguna manera tengo en mi espíritu permanentemente y que me ubica cuando me toca hablar de algún tema, ¿no? Me ubica, y es una frase de Heráclito, ¿no? Del pensador Heráclito presocrático,
que posiblemente muchos de ustedes conozcan, hayan escuchado alguna vez, que dice, no a mí, sino al Logos escuchando, es sabio decir que todo es uno, ¿sí? No a mí, sino al Logos escuchando, es sabio decir que todo es uno. Para mí es una frase que últimamente me está haciendo pensar mucho y que también me ubica, ¿no? Me maravilla esto de Heráclito, al menos si es que así lo dijo, porque obviamente no sabemos claramente las cosas que ha dicho Heráclito, pero eso dice la tradición. Esta capacidad de él de, como filósofo, decir, bueno, atención, no es a mí al que tienen que escuchar, ¿no? Sino al Logos, dice, ¿no? Así, ese es el camino de la sabiduría, ¿no? Entonces, bueno, en mi persona lo mismo, ¿no? Ojalá que no sea a mí al que escuchen, sino si pudiéramos entablar un diálogo, ¿no? Con el Logos, ¿no? Así que bueno, eso lo dejo como inquietud inicial, y también me lo digo para mí mismo. Entonces me toca presentar la filosofía de von Balthasar. Me alegra mucho que ya conozcan algo, especialmente por el profesor Polanco, que ha venido el año pasado desde Chile, un gran especialista en su teología, ¿no? Y yo voy a tratar de defender la idea de que es importante también estudiar la filosofía, y desde la filosofía a von Balthasar, no como un teólogo, sino como un filósofo, ¿no? Porque obviamente es un pensador famoso, bastante conocido, del siglo XX, y normalmente es conocido como teólogo, ¿no? Entonces, a mí, desde que fui haciendo mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral y demás, siempre se me ha hecho la misma pregunta, ¿no? ¿Y por qué von Balthasar? ¿No? Habiendo tantos filósofos, Hegel, Kant, Santo Tomás, o Platón, o Aristóteles, ¿por qué von Balthasar? ¿No? Bueno, un poco es lo que trataré de compartir, algunas de sus ideas, para ver si le erré, ¿no? En las tesis que fui eligiendo, en las investigaciones que fui haciendo, y podía haber elegido otra, o realmente hay un sustento filosófico que vale la pena discutir académicamente, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Von Balthasar, entonces, saben que es un pensador suizo que nació en Lucerna, en Basilea, se puede ir cambiando. Tenía una gran sensibilidad artística, ¿no? Le interesó mucho la música clásica, parece ser que un gran pianista, tuvo reconocimientos en el campo de la música clásica, ¿no? Ha recibido premios, por ejemplo, el premio Mozart, un premio internacional muy importante. Para él, el gran músico era Mozart, era como el que más interpretaba su alma, su espíritu. También fue un gran literato. Sé que acá es importante la literatura, ¿no? Los estudios de literatura. Bueno, él trabajó mucho y de joven era un gran lector de literatura, y sus primeros estudios universitarios tenían que ver con, él estudió germanística, ¿no? Estudios de literatura y filosofía o pensamiento germano-alemán, digamos, moderno, ¿no? Ese fue como el estudio universitario que él hizo. También le interesó mucho la poesía, hizo traducciones de distintas lenguas al alemán, por ejemplo, que era su lengua materna, especialmente, por ejemplo, de Paul Claudel, ¿no? Así que un alma en ese sentido muy interesante. También en 1927 él, digamos, hizo los ejercicios espirituales tan conocidos, ¿no? Los ejercicios de San Ignacio, y en 1929 entró en la Compañía de Jesús, ¿no? Allí pasó en la compañía unos 20 años. Después él sintió el llamado a fundar una propia comunidad que se llamó Comunidad San Juan, así que eso lo hizo dar ese paso de salida de la compañía, que para él, según lo que él mismo cuenta, su propio testimonio, fue bastante doloroso, ¿no? Quizás una cosa curiosa para señalar de su juventud, no sé si el profesor Polanco en su momento lo había señalado, el primer libro que él escribió, el primer ensayo, ¿no? A los 20 años, así que también un personaje bastante particular en ese sentido, se llamaba El desarrollo de la idea musical, ¿no? El desarrollo de la idea musical. Y lo que yo entiendo de ese libro, lo que yo rescato de ese libro, es esta idea de la idea musical, ¿no? Es decir, pensar el logos desde la música, ¿no? Un tema muy interesante, si a alguno le interesara profundizar en un momento. Es un ensayo de los más, obviamente, juveniles de él, de los más simples, pero sí es curioso la cantidad de palabras que aparecen ahí
características de su pensamiento que lo van a acompañar hasta el final de su vida, ¿no? Aparece la palabra analogía, aparece la palabra misterio, que son palabras para él muy importantes en su filosofía, aparece la idea de todo y fragmento. Mucho tiempo después él va a escribir un libro que se llama así, ¿no? El todo en el fragmento. Así que ya a los 20 años aparecen elementos muy particulares en ese sentido. Escribe un libro, desde mi punto de vista muy importante, en 1947, que se llama Wahrheit, ¿no? Que significa verdad en alemán, un libro que fue traducido al español como La esencia de la verdad, en francés, por ejemplo, fue traducido como Fenomenología de la verdad, ¿no? Y tiene una curiosidad ese libro, ¿sí? Que él mismo, tiempo después, porque en el 47 él tenía más o menos 42 años, ¿no? Desde mi punto de vista, ese libro marca la madurez metafísica de Baltasar, la madurez del Baltasar filósofo, y donde se concentran sus principales ideas metafísicas, ¿no? Si uno quiere estudiar a el von Balthasar filósofo, ese libro es como muy importante. Pero ese libro tiene una curiosidad. Unos 12 años después, von Balthasar comenzó a escribir su obra magna, ¿no? Que se le suele llamar la trilogía de Balthasar, ¿no? Que es una obra en 15 volúmenes, que ahora la voy a marcar, que tiene 3 partes, ¿sí? Pero una cosa particular es que él decide, ya al final de su vida, porque la trilogía la termina casi al final de su vida, publicar como el primer tomo de la tercera parte de la trilogía, que se llama teológica esa tercera parte, es decir, pensar la cuestión de la verdad, ¿no? Del logos, desde la teología y desde la filosofía. Como primer tomo de ese libro, de esa trilogía, de esa tercera parte, publica el mismo libro que había publicado en 1947. Y no siempre lo tenemos presente eso, ¿no? Lo publicó con el nombre Wahrheit der Welt, ¿no? Es decir, verdad del mundo, ¿sí? Verdad del mundo. Entonces, es el libro que hoy normalmente se puede manejar si uno busca el libro Verdad de Balthasar en español, también en alemán, normalmente recurre a esta edición, la de Verdad del Mundo, ¿no? De Wahrheit der Welt. Y uno podría estar tentado a pensar que él lo escribió al final de su vida y en el marco teológico. Y en realidad no, ese libro, entre comillas, se salva de toda esa dimensión teológica porque es donde él pone las bases filosóficas para su teología. Y lo hace en 1947, no en 1985, cuando fue publicado, ¿no? Entonces, ese es un elemento que a mí me ayuda a defender por qué estudiar la filosofía de Balthasar, ¿no? Porque una pregunta, digamos, que era recurrente era decir, no estás haciendo teología, en realidad. Bueno, un poco ese es un elemento para mí de defensa. Entonces uno se podría preguntar, como decía, ¿por qué realizar una investigación filosófica sobre un teólogo? Al trabajar los textos de Balthasar en cuanto filósofo, ¿no se correría el riesgo de hacer teología y no filosofía? Que es lo que podrían acusar los filósofos, ¿no? Esto en Balthasar está profundamente relacionado con la pregunta por la existencia de una filosofía católica, que es otra gran pregunta. ¿Existe una filosofía católica? ¿Sí? El proyecto con el cual compartimos con 12 universidades, que es un poco también lo que me trajo aquí y lo que va a marcar el congreso, el encuentro que haremos jueves y viernes, tiene como pregunta de ese proyecto es eso, ¿no? La filosofía católica en Latinoamérica, ¿no? Obviamente, en modo de pregunta, ¿existe una filosofía católica? Primero, y después, ¿hay un desarrollo latinoamericano de esa filosofía? ¿Qué características tendría, ¿no? ¿Cuál es su rol? El rol de la filosofía entre los católicos en Latinoamérica. Eso sería como el tema del proyecto, pero es un tema que le interesaba también muchísimo a von Balthasar. Entonces, si existe una filosofía católica, normalmente muchos filósofos dicen no existe una filosofía católica, ¿no? Como no existe, por ejemplo, una matemática católica, ¿no? La matemática es matemática. Ese es un ejemplo clásico que se suele poner, ¿no? Pero en mi caso y en el caso de Balthasar, nos parece que no es lo mismo la disciplina matemática, que es verdad que uno podría decir no existe
una matemática católica, pero nos cuestionamos en el sentido de la filosofía. No sé si se puede aplicar lo mismo, ¿no? Que la filosofía es solo filosofía y no podría tener este elemento católico, ¿no? Eso sería una pregunta que también se podrían llevar todos ustedes. Para responder a ella, von Balthasar tiene como un punto de partida o nos ubica de esta manera. Él dice, razona así, ¿no? Desde mi punto de vista, dice él, lo que nosotros tendríamos que entender es que la filosofía es una vocación, es una especie de vocación, dice él, ¿no? Es algo que cuando uno lo ejercita y lo abraza como disciplina, uno está llevado a hacerse tantas preguntas radicales, ¿no? Algunas existenciales, como ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué el mal en este mundo? ¿Qué es la libertad? ¿No? ¿Por qué existe lo que existe? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. En la medida que uno va recorriendo esas preguntas y las va respondiendo, las va asumiendo como preguntas, terminan tocando toda mi existencia, ¿no? No es una profesión que uno pueda hacer de lunes a viernes y después el fin de semana, si es que uno tiene el tiempo para descansar, se olvida radicalmente de ese trabajo, ¿no? Generalmente el filósofo, si ustedes conocen filósofos, es filósofo siempre, ¿no? Hasta tiene un estilo de vida, o en principio, ¿no? Pareciera que tiene todo un estilo de vida, ¿no? Y para Balthasar, y yo en eso estoy de acuerdo, y también así yo vivo la filosofía toca la raíz del ser de la persona, ¿no? Es como que me abarca todo, ¿no? Yo no puedo curosear con la filosofía superficialmente, ¿no? Respondiendo sin comprometerme con las respuestas. Eso también está en juego, ¿no? Generalmente mis respuestas filosóficas, las que sean, me comprometen como persona, en lo que soy, ¿no? No soy ajeno a mis respuestas. Capaz que en matemática uno sí puede ser ajeno a su respuesta. No sé si sabe explicar un teorema, no sé si eso me va a cambiar mi forma de pensar en todos los aspectos. Posiblemente en algo sí, habría que hablar con un matemático, pero uno se podría independizar un poquito más, ¿no? Entonces Balthasar tiene esta idea. Después pasa a la cuestión del católico y filósofo, ¿no? Porque él dice esto segundo. Pensemos un católico, ¿no? Se puede ser católico o tener una fe, cualquiera sea, ¿no? Puede ser judío o musulmano, o la fe en lo que uno tenga, sin comprometerse con eso que uno está creyendo, ¿no? Es decir, se puede ser un creyente solo de domingos, por ejemplo, si uno fuera a misa, o solo de sacramentos, tomo la comunión, la confirmación, después desaparezco de mi vida de fe, o la fe desaparece de mi vida y vuelvo por si me voy a casar o ya ni vuelvo, ¿no? Para el bautismo, si alguien me elige de padrino, entonces recupero que en un momento era católico y ahora soy padrino. Digamos, eso tiene sentido, eso es una vivencia posible, ¿no? ¿Tiene valor eso? Entonces Balthasar diría, en general, una persona que abraza una fe, cualquiera sea, pensemos la fe católica, ¿no? Estamos en una universidad católica, uno la abraza con toda la vida, ¿no? Es como que algunos dicen que eso es una espiritualidad que te toca tu propio ser, tu propio corazón, y uno va teniendo como una mentalidad evangélica, si se quiere, ¿no? En el mejor de los casos, o ese sería como el horizonte, como ir ubicando la propia vida en el espíritu del Evangelio, ¿no? Eso podría ser la fe cristiana, ¿no? Entonces, entre filosofía y cristianismo se encontrarían dos experiencias que tocan la raíz de mi persona, ¿sí? Entonces, ahí es donde Balthasar diría cómo independizarlas, ¿no? Cómo duplicarme en mi ser, ¿no? Sería un poco patológico, ¿no? Un poco esquizofrénico, ¿no? Ser por las mañanas filósofo puro y por las tardes ir a misa, no sé, o rezar en alguna... Es como... están demasiado en el ser de la persona, ¿no? Entonces, la solución o lo que él tendería a pensar es que en general el filósofo y católico es un filósofo católico, ¿no? O sea, une las dos cosas, no es filósofo por un lado, en un aspecto de su vida, para algunas cosas, para algunas decisiones, para algunas ideas, o para transmitir algunas cosas, y para otras simplemente un creyente, ¿no? Es como que lo vería él un poco contradictorio.
al final, en base a todo esto, él dice, bueno, ¿cómo ubicar estas dos disciplinas que a él obviamente le interesaron muchísimo, ¿no? Y él se basa, digamos, apoya sus pies también por la época, porque él está pensando estas cuestiones sobre todo en los años 30 y 40, ¿no? Es decir, ubiquémonos en la época de los documentos que él tenía a la mano. Por ejemplo, todavía no había pasado el Concilio Vaticano II, ¿no? No existía Fides Ratio, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de los documentos que él encontraba importantes, fue al Filius Dei del Concilio Vaticano I, que yo creo que ahí puse una frase, en donde dice lo siguiente el concilio, ¿no? Dice, existe un doble orden de conocimiento, distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, porque en uno conocemos mediante la razón natural, en filosofía, y en el otro mediante la fe divina, ¿no? Por revelación de Dios. Y continúa. Y por su objeto, porque además de aquello que puede ser alcanzado por la razón natural, el campo de la filosofía, ¿no? El campo de la razón natural, son propuestos a nuestra fe misterios escondidos en Dios, los misterios de la fe, los cuales solo pueden ser conocidos mediante la revelación divina. Es decir, que el teólogo aplica la razón, además, o especialmente, a los misterios de Dios, a las cosas reveladas en la Biblia, ¿no? A la tradición de la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, son claramente dos ámbitos distintos. Son el mejor servicio que podemos ofrecer, dice Baltasar, es no confundirlos, ¿no? Su anhelo, su sueño era que existan filósofos católicos que solo hagan filosofía, ¿no? Pero de la mejor filosofía posible, o sea, en el campo investigativo, lo más dedicado posible, y que existan teólogos que hagan teología, ¿no? Que no se mezcle eso, ¿no? Por ejemplo, actualmente, si uno en cualquier gran biblioteca del mundo buscara los estudios que se hacen sobre von Balthasar, el 95% son estudios de teología, ¿no? Y si hay estudios filosóficos de von Balthasar, en general cuando uno ve quién es el que lo hizo, ¿no? Y uno investiga un poco en ese profesor, en ese investigador, suelen ser teólogos, ¿no? Sacerdotes, digamos, teólogos que han querido justificar mejor la teología, entonces se volcaron a la filosofía, pero no hay filósofos puros que estudien a von Balthasar, ¿no? Entonces, en mi caso, yo quisiera estar en ese camino, y porque entiendo que a von Balthasar le gustaría. Es mi tesis, ¿no? Habría que confirmarlo. Entonces, si uno después lo dejaría como invitación, podría leer Fides Ratio en digamos, en esta lógica, para ver también cómo se plantea. Me parece que hay mucha comunión en Fides Ratio con estas ideas que estamos diciendo. Pasemos entonces a Verdad del Mundo, a la cuestión de la verdad. Vamos un poquito adelante, así no me atraso tanto. Ahí estaba la frase de Dei Filius del Concilio Vaticano I, también había compartido una de Juan Pablo II de Fides Ratio, podemos ir un poco más adelante. Esa es una característica muy importante de von Balthasar. Él más o menos por los años 40 había escrito un artículo ahí sobre, dice Heidegger, la filosofía de Heidegger vista desde el punto de vista católico, ¿no? Y él en todo su ensayo rescaté esa frase que está ahí abajo que dice, lo natural y lo sobrenatural están íntimamente conectados y juntos componen la única realidad del ser. Es como que el gran motor de su metafísica está en eso, ¿no? Él lo que veía era que en la modernidad hubo como una gran tendencia a desconectar lo natural de lo sobrenatural. En esto él tuvo bastante influencia de Henri de Lubac, no sé si lo tienen presente, este especialista en los padres de la iglesia, porque él estudió en los años 30 en Francia como jesuita y estudió donde estaba de Lubac estudiando a los padres de la iglesia. Entonces ahí tuvo como maestro de Lubac y lo influenció bastante. Y de Lubac trabajaba mucho esta cuestión de lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Entonces Balthasar queda también impactado por eso, ¿no? Es como que dice, bueno, mi tarea quiero que sea esta, ver si desde la filosofía
se puede todavía mantener un lazo, una conexión entre el mundo natural y el mundo sobrenatural, ¿no? Porque la tendencia moderna sería quedarse solo con el mundo natural desde la filosofía, ¿no? Y en todo caso, si hay cosas de ese mundo sobrenatural precedente, dice Baltasar, lo que se ha hecho es secularizarlas, ¿no? Entenderlas desde la sola razón, por ejemplo en Kant, ¿no? Entonces ese racionalismo moderno es el que trata de separarse Baltasar, nunca de ser un crítico, ¿no? De demonizar lo otro, ¿no? Esa no era su espíritu, pero sí diferenciarse, en todo caso, mostrar por qué puede ser más virtuoso otro camino, ¿no? Ese era su ejercicio. Entonces, pasemos en concreto a ese libro Barheit, ese libro Verdad del Mundo, que es el que nos plantea la cuestión de la verdad, es el que más está trabajado en mi libro. También, si después lo quisieran profundizar, la idea es dejar también algunos libros aquí en la biblioteca o dejar en el Departamento de Teología y Filosofía para que se pueda profundizar si a alguien le interesa. Si uno tuviera que preguntarse, bueno, ¿qué entiende Baltasar por verdad? ¿No? Porque hoy sabemos que es una pregunta dificilísima, ¿no? Si uno le pregunta a sus alumnos, le pregunta en las escuelas, pregunta en la familia, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿No? Es un tema muy difícil de responder, hay preguntas muy variadas, bueno, cada uno, lo que más se escucha es, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? La verdad es lo que yo pienso, bueno, yo tengo mi verdad, vos tendrás la tuya, ¿no? Es como esa marca del pluralismo que también es relativista en ese sentido, ¿no? Muchas veces se habla de ese relativismo. En el caso de Baltasar, él dice, él da dos referencias fundamentales, es como que él entiende la verdad desde dos ámbitos que se deben complementar, que nunca hay que independizarlos, dice él, ¿no? Uno es el ámbito de la cuestión del ser, el ámbito metafísico ontológico, y para él, si lo vemos desde el punto de vista ontológico metafísico, la verdad es un trascendental del ser, ¿no? La verdad es un trascendental del ser, esa es su definición. Es como decir, es el modo que tiene el ser de manifestarse, o es la manifestación del ser, eso es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad para Baltasar? La realidad, ¿no? La realidad que se manifiesta, eso es la verdad para Baltasar, ¿no? Un trascendental del ser, que es una palabra trascendental que imagino que conocen, bastante clásica, ¿no? Bastante asumida también por Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Entre los medievales, y bastante cercana a la metafísica cristiana en general. Pero no se queda solo con eso, sino que también asume esta otra definición de verdad en referencia a los entes finitos, porque él dice, bueno, la verdad no solo se manifiesta en el ser en general, ¿no? En el esse comune, como se suele decir, sino que se manifiesta en cada ser concreto. La verdad se manifiesta en una mesa, en un banco, en un animal, en una planta, y se manifiesta en el hombre. Y obviamente, en el hombre lo va a hacer de un modo muy particular. Por eso cuando él dice, la verdad se manifiesta en cada hombre, o sea, cada uno de nosotros, dice Baltasar, somos una porción de verdad y manifestamos una porción de verdad, eso él la llama la verdad situada y encarnada en el aquí y ahora, ¿no? Es decir, la verdad no solo es la verdad del ser, la verdad ontológica, esa verdad como completa y única, sino que también es la verdad del ente finito que me manifiesta cotidianamente su porción de verdad. ¿Cómo me lo manifiesta? Diciéndome lo que es, ¿no? La mesa me manifiesta su verdad diciéndome lo que es, una mesa, ¿no? Una planta me manifiesta su verdad diciéndome lo que es, una planta, digamos, decimos el concepto planta, ¿no? Pero entendemos que ahí hay un grupo de características que son propias de la planta, ¿no? Eso es su verdad, ¿no? Y si la describo de otra manera o señalo otras cosas, estaré en el error, ¿no? Y en el hombre sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo justifica Baltasar o cómo llega él a esta primera noción, ¿no? La verdad del ser del mundo, la verdad como trascendental del ser. Él lo primero que hace es preguntarse qué se entiende por ser, ¿no? Esa es una pregunta metafísica muy importante.
para Baltasar es la pregunta principal de la metafísica, ¿no? Es decir, la pregunta fundamental, la pregunta que inspira toda otra pregunta metafísica, la que ubica la investigación metafísica para Baltasar, ¿no? Y se abre camino cuando uno se pregunta, esta clásica pregunta que imagino que en cualquier momento que han estudiado filosofía, sobre todo filosofía antigua, la han escuchado como pregunta o la han recibido, ¿no? ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿No? ¿Por qué existe el ser y no la nada? Entonces, si uno se pregunta o uno estaba tentado a decir, bueno, después cuando termine de hablar el profesor, le voy a preguntar qué se entiende por ser, ¿no? Baltasar diría, para entender qué se entiende por ser hay que hacerse esta pregunta. ¿Por qué existe el ser y no la nada? ¿No? Y no tiene que ser una pregunta solo teórica para él, ¿no? Para él todo pensamiento tiene que ser vida también. Entonces, hay que hacerse existencialmente esta pregunta para entender la respuesta, ¿no? ¿Qué significa en mí asumir esta pregunta? ¿De qué hay cuando podría no haber habido nada? ¿No? ¿Por qué hay cuando podría no haber existido nada? ¿No? Hacerse esa pregunta, no teóricamente o no solo, ¿no? Sino a la vez, personalmente, eso revelaría algo de lo que Baltasar entendería por la cuestión del ser. Y al estudiar este tema, él tiene como algunos pensadores, filósofos de referencia. Por un lado lo tiene a Plotino, leído muy en consonancia con los padres de la Iglesia, ¿no? O tiene una lectura desde los padres de la Iglesia de Plotino, aunque él estudió a Plotino mucho antes, cuando estudiaba germanística le interesó muchísimo Plotino, ¿no? Y después tiene como referencia a Santo Tomás de Aquino y a Heidegger. Él es como su gran interlocutor contemporáneo, porque fueron pares en vida, en edad. Todo lo que Heidegger iba publicando, inmediatamente parece ser que Baltasar lo leía, ¿no? Era como que lo iba leyendo en tiempo real, como se dice, ¿no? Y también comentando. Y en sus obras está lleno de diálogos o discusiones con Heidegger. Muchas cosas lo inspiran de Heidegger y en muchas otras es crítico, ¿no? O sea, se diferencia, no es que lo mata, ¿no? A Heidegger, pero sí se diferencia cuando se tiene que diferenciar por sus razones, ¿no? Entonces, estudiando estos pensadores, Baltasar dice dos cosas sobre el ser. Que el ser es inmediato a la conciencia y que el ser es autodevelamiento, ¿sí? Que el ser es inmediato a la conciencia y que el ser es autodevelamiento. La primera es más en referencia a Santo Tomás de Aquino, y ahí aparece una frase muy característica de Santo Tomás, que en varias obras se encuentra contenida. Esta creo que es del De Veritate, de Santo Tomás, ¿no? El de Acerca de la Verdad. Una frase bastante conocida también, que quizás en algún momento la estudiaron, ¿no? Pero dice, bueno, eso, ¿no? Ideo quod primo cadi sub apprensione essens, cuius intellectus includitur in omnibus, quaunque cuius apprendit, ¿no? Entonces, lo primero que cae, me interesa mucho ese verbo, ¿no? Subaprensione, ¿no? Subaprensione, porque, bueno, podemos traducirlo por lo primero que uno conoce, ¿no? Pero aprensione tiene que ver con lo primero que uno capta, ¿no? Lo primero que uno agarra, ¿no? Lo primero que uno, digamos, asume, podría ser, ¿no? Comprende, etc. Es el ser, dice ahí, ¿no? En lo cual el intelecto incluye en cualquier cosa que conozca, ¿no? Esa es una clave para Baltasar. ¿Dónde está el ser para Baltasar? En todo lo que conocemos. Es decir, conocemos siempre en el ser, ¿no? En todo lo que conozco que es, porque uno conoce lo que es, ¿no? No vamos a conocer la nada. Entonces, en todo lo que conozco, un libro, un planeta, una persona, en todo lo que conozco, conozco también al ser en general, ¿no? No solo al ser particular que se me manifiesta individual y concreto, sino también al ser en general. Es como que conozco en el ser, ¿sí? Por eso él sería crítico o corregiría esta
característica tan moderna que nace con Descartes, ¿no? Conocen esta expresión cogito ergo sum, ¿no? Pienso y existo, ¿no? Pienso luego existo, pienso y existo. El yo pienso cartesiano como, ¿no?, punto de partida de la modernidad, ¿no? Baltasar no diría que está mal, sino que está incompleta esa frase, ¿no? Porque él diría, pienso, yo soy un yo que piensa en el ser, ¿no? Yo soy un yo que piensa en el ser. Yo pienso existiendo en el ser, no solo existiendo individualmente, ¿no?, sino siempre en el ámbito del ser. Por eso el ser es inmediato a la conciencia, ¿no? Es algo de lo que no me puedo divorciar, diría Baltasar, ¿no? Entonces, para Baltasar, nociológicamente, ontológicamente, la verdad no está principalmente en las cosas, ni principalmente en el sujeto, ¿no? No está, la verdad o el ser no está o solo en las cosas o solo en el sujeto que conoce, como podría ser el camino más moderno, ¿no? Darle prioridad al sujeto, sino que está en los dos lados, ¿no? Y por eso no hay separación entre sujeto y objeto para él, porque el ser está tanto en el objeto que conozco como en el sujeto que conoce, ¿sí? Baltasar dice, en todo acto de conciencia, ¿no?, en cualquier acto de conciencia mío está el ser. Yo estoy pensando, estoy existiendo, ¿no? Está el ser ahí, ¿no? Y no solo el individual, como decía, sino el general. Por eso, para Baltasar, esta es como una clave de lectura suya, podríamos decir, una clave hermenéutica, ¿no?, interpretativa de la metafísica o de la concepción filosófica de Baltasar. Él tiene una expresión que dice, todo ser finito extenso en su ser, ¿no? Todo ser finito extenso en su ser. Digamos, él lo que quiere decir es que en toda la realidad, todo lo que existe, que son cosas, ¿no?, ente finito, una planta, como siempre digo, ¿no?, un auto, lo que sea que exista, es tenso en su ser, dice, ¿no? Es polar, ¿sí? Nunca es completamente unitario una cosa, sino que para comprender cualquier cosa tenemos que comprenderla en tensión polar, dice, ¿no? Todo lo que es complementario, se complementa con otra cosa, ¿no? Hay como una relación ahí, ¿sí? Y esa es una clave de lectura suya, ¿no? Entonces, ¿el ser dónde está? Está en el sujeto, está en el objeto, están los dos, dicen, ¿no? Polarmente. Está en tensión polar, digamos, se mueve en tensiones, ¿no? Y así debería ser el pensamiento humano según él, ¿no? La segunda expresión, que era el ser es autodevelamiento, obviamente Baltasar la está tomando de Heidegger, ¿no? De esta idea de Heidegger de recuperar la noción de aletheia como desocultamiento o apertura del ser, ¿no?, que seguramente también es bastante famosa, la habrán escuchado. Para Baltasar, esa idea heideggeriana da muchos frutos, ¿no? Da muchos frutos, así que él también la asume. Y la asume especialmente para tratar la cuestión del trascendental, ¿no? Porque a la hora de explicar los trascendentales del ser, ¿no?, verdad, bondad, belleza, unidad, Baltasar no recurre a la metafísica clásica, podría ser tomista o medieval, ¿no?, que traemos de los medievales, sino que él se apoya en Heidegger para fundamentar los trascendentales, a partir de esta idea de aletheia, ¿no? Porque Baltasar dice, en este movimiento de aletheia, perdón, en esta expresión aletheia, hay un movimiento, dice él, ¿no? Es una concepción de la verdad en movimiento, y eso en movimiento ontológico, ¿no? Y eso a Baltasar le interesa, le parece fecundo, ¿no? Porque eso a él le sirve para explicar que hay un movimiento de develación, por ejemplo, en torno a la verdad, pero también hay un movimiento de donación, ¿sí? Y eso le sirve a él para explicar el trascendental bondad o bonum clásico, ¿no? La bondad del ser, ¿sí? Porque para Baltasar el ser es donación, ¿sí? Donación, es entrega, ¿sí?
Esto también lo toma Heidegger, ¿no? Él usa la palabra gibt, ¿no? En alemán, el ser se da, ¿no? Pero hace otro camino Heidegger que va por el lado del Erainis, ¿no? Que algunos de ustedes conocerán. Baltasar lo toma esto desde un punto de vista más en comunión con la experiencia cristiana del amor, ¿sí? En definitiva, la experiencia del ser que se dona es una experiencia de amor para Baltasar, ¿no? Es un amor de entrega, es como la raíz del amor cristiano, que es la entrega, ¿no? Para él no hay mejor palabra que exprese qué es el amor cristiano que la palabra entrega, es darse, ¿no? ¿Y por qué hay que darse? Porque la realidad misma se da, ¿no? Porque a nosotros se nos ha donado la existencia gratuitamente, ¿no? Entonces, para Baltasar esto sería entrar en una antropología metafísica que parte de la gratuidad de la existencia, ¿no? Y a partir de ahí se pueden hacer mucho más desarrollo que bueno, no los vamos a profundizar ahora, ¿no? Pasemos al otro punto, que es la verdad finita, que decía, la verdad que se encuentra situada y encarnada ontológicamente en un aquí y en una ahora. Esto nos remite, dice Baltasar, a una unidad y a la correspondiente riqueza que hay en la revelación particular de cada ser finito, de cada ser realizado. Baltasar dice, todos los entes finitos manifiestan naturalmente su particular verdad, existiendo, ¿no? Manifiestan lo que son. Pero el hombre lo hace desde un modo del todo característico. El hombre, en tanto que persona libre, encarna la verdad en sí mismo, propiciando una determinada perspectiva, un propio ángulo de lectura de la realidad, ¿no? Es como que aquí Baltasar, aún permaneciendo en todo el fundamento ontológico que venía manifestando, es como que mueve en esta tensión polar hacia el ámbito de lo particular y le da lugar a la perspectiva personal de cada uno, a la historicidad de la verdad, ¿no? A la lectura personal que cada uno le puede dar a la realidad. Ello abre el camino del encuentro interpersonal para Baltasar, el diálogo intersubjetivo y comunitario, la búsqueda común de la verdad, ¿no? Es decir, la revelación de la verdad no solo se da a nivel personal existencial, sino también comunitario. La verdad para Baltasar se da en el diálogo. Esto lo lleva a Baltasar a expresar que en tanto seres libres, los hombres debemos administrar y responsabilizarnos respecto de la porción de verdad que cada uno de nosotros somos, ¿no? Para Baltasar nos invita a esta conciencia, que nosotros somos una porción de verdad. Nuestra existencia manifiesta una verdad, ¿no? Y nos tenemos que responsabilizar de ello. Dice, lo tenemos que administrar, lo tenemos que asumir, ¿sí? Cada uno de nosotros. Un modo de administrar y asumir la verdad que nosotros mismos somos, ciertamente además de buscar la verdad, reconocerla, comunicarla, compartirla, proclamarla, porque la verdad se proclama y se proclama principalmente a través del testimonio, ¿sí? Una palabra que subraya mucho von Baltasar es la palabra testimonio. Es decir, la verdad se manifiesta en nuestras propias opciones de vida y con nuestras acciones, con nuestro modo de vivir y de ser en una determinada comunidad, ¿no? Nosotros manifestamos que es la verdad viviendo también, ¿no? Y manifestando según cómo vivimos. Todos los seres finitos revelan naturalmente lo que son, el hombre en cambio es ese ser que debe completar el develamiento natural con la libre comunicación y donación de sí mismo, de su verdad interior, de su visión personal. En efecto, el transcurso de nuestra existencia anuncia inevitablemente el sentido que le damos a nuestra vida. Para Baltasar, el sentido de la vida es el amor, ¿no? También en sentido cristiano. Un amor que es comunicación de sí, es decir, entrega, y que tiene como modelo absoluto a Dios mismo. Entonces la persona tiene una doble tarea y experimenta una doble tensión. Por un lado, la de hacer que su certidumbre, o sea, la verdad que uno puede reflexionar, tener, comprender, madurar, brille como luz en las tinieblas, hace como metáfora él, ¿no? Es decir,
que uno comunique su verdad. Y por el otro, la de entenderse a sí mismo como una siempre renovada tiniebla que solo se aclara en el movimiento hacia la luz, es decir, en el encuentro y apertura hacia los otros. Es decir, tener esta otra conciencia también de que nosotros no tenemos toda la verdad ni la tenemos clara en todo, ¿no? Sino que vamos camino hacia la verdad. Para él, la verdad es un camino, por eso el título del libro, ¿no? Y en ese camino, sí, hacemos proceso, ¿no? Y atravesamos etapas. Y vamos hacia la luz, en definitiva, ¿no? Entonces, por un lado, transmitimos una cierta luz y por otro lado, reconocemos que nos falta caminar hacia la luz, ¿no? Un canal privilegiado para ello es la palabra, que también es una de las grandes herramientas que tiene la filosofía, ¿no? El filósofo es aquel que juega con palabras, ¿no? No podríamos filosofar sin palabras, ¿no? Entonces nos preguntamos qué sería de nuestro espíritu sin la palabra. Ella representa un poder que debemos aprender a administrar, ya que nos brinda la capacidad de expresar nuestra acción libre y creadora en tanto que seres libres. Ejerciendo nuestra libertad participamos en el proceso de explicación de la verdad, en tanto autoconciencia, sujetos que dan significación a las cosas, y en tanto seres que abrimos nuestra intimidad a los otros, aunque ciertamente nunca de una manera absoluta. La proclamación de la verdad a los otros, nuestro testimonio, construye la comunidad, ¿no? Sería bueno también, no sé si tienen experiencia, alguna experiencia comunitaria, ¿no? De diálogo, de confianza en el diálogo, ¿no? Es muy valioso para la vida humana y bueno, es una invitación también de Baltasar, ¿no? Los hombres necesitamos formar comunidades, podría ser la comunidad educativa, por ejemplo, de la universidad, en donde compartirnos la verdad los unos a los otros, de modo tal que en la mutua revelación se logre experimentar en la comunidad un atisbo de la verdad total, pues los hombres no solo se expresan uno ante el otro, sino también uno en el otro, lo cual hace de toda apertura un encuentro. En este encuentro, donde el yo, con palabra libre, introduce su verdad en el ámbito del tú, se da un encuentro tanto con el otro como con uno mismo, ¿no? Es decir, que aquí también Baltasar, como sucedió bastante en el siglo XX, le dio mucho valor al otro, ¿no? Al pensar con el otro, a pensar en el otro, a encontrar la verdad a partir del otro, ¿no? El lugar que ocupa el otro también ontológicamente. Y voy cerrando entonces. Y con la autoconciencia crece la soledad espiritual, con el encuentro interpersonal crece la comunidad espiritual, y junto con ello se desarrolla la palabra dialógica y el diálogo. Verdad sin vida, sin diálogo, al instante dejaría de tener sentido. La verdad total sale a la luz de modo privilegiado en el intercambio interpersonal. Por eso, para cerrar, solo el amor hace de la comunidad un ambiente verdadero, pues solo él ordena y cristaliza en el camino de la humildad y de la donación la verdad finita hacia el polo de la verdad absoluta. Así que bueno, esta sería como una presentación inicial. Muchas gracias. Bueno, parece que no. Muchísimas gracias, Maximiliano, por esta presentación y por estar con nosotros esta mañana. Antes de abrir la pequeña sesión de diálogo que tendremos hoy, quiero señalar que disponemos de algunos ejemplares de tu libro para quienes quieran eventualmente adquirirlo. Disponemos de pocos, pero algunos están ahí. Quisiera primero darles la palabra a ustedes, antes de yo lanzarme diálogo con Maximiliano. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre Baltasar, sobre la metafísica, sobre el ser, sobre si Heidegger es un pensador metafísico o no, si la filosofía católica debe ser metafísica o no, sobre qué significa dar. Podemos imaginar
un panel absolutamente casi infinito. Sí, claro. Bueno, muy ricas preguntas, así que muy agradecido. Dos temas interesantísimos, así que bueno, eh, quizás que a mí me invitan a dialogar, no sé si voy a poder responder así rápidamente, porque tampoco creo que la idea sea cerrar con una respuesta, sino continuar un diálogo, ¿no? Tampoco es evadir la pregunta, sino decir algo, pero que obviamente me gustaría seguir dialogando con usted más largo en el tiempo, ¿no? Pues son temas interesantísimos. La idea de extender a lo civilizatorio, absolutamente de acuerdo para Baltasar. Baltasar absorbió e invita a absorber lo más posible las culturas locales, ¿no? Él cree mucho en una idea que él había tomado, o al menos la ejemplificaba en Orígenes, con esta idea de que toda la verdad se puede traducir en todas las culturas locales, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no? Y también tiene esta idea de que no hay ninguna idea con la que no se pueda dialogar, ¿no? Ni entre comillas, o en cierta manera hacer comunión. Desde el punto de partida de que estamos en el ámbito de lo humano, ¿no? Entonces, con cualquier cultura, con cualquier dialecto, con cualquier expresión original de un pueblo, de una comunidad, el cristianismo puede y debe dialogar, ¿no? Y debe asumir la verdad en ese diálogo, ¿no? Así que, en ese sentido, su invitación, yo corté un poco la presentación porque iba a señalar algunos consejos finales, pero uno de sus consejos fundamentales es eh, estudiemos las culturas a fondo, ¿no? No estudiemos el cristianismo, estudiemos las culturas a fondo. También la tradición cristiana, si uno es cristiano, la puede estudiar y eso ayuda mucho, y hagamos dialogar, ¿no? Pero sí, no sería para nada un pensamiento ni cerrado, ni ortodoxo, ni terminado, ¿no? Sino en continuo camino. Por eso la verdad es un camino y se sigue actualizando la verdad a medida que los pueblos van caminando, ¿no? Así que eso es totalmente abierto y de acuerdo, digamos, ¿no? Y la idea de ser y existencia es un muy buen punto, que ahí casi que, digamos, en definitiva, me quedó poco tiempo para hablar, ¿no? Porque toda esa dimensión más existencial absolutamente está en Baltasar. Pero yo me concentré un poco hoy en la fundamentación metafísica para su trilogía, ¿no? La trilogía tan famosa, ustedes saben que son Gloria, Teodramática y Teológica, ¿no? Y que tienen como fondo los tres trascendentales, belleza, bondad y verdad, ¿no? Gloria, belleza, teodramática, bondad, teológica, verdad, ¿no? Y esos tres trascendentales se, digamos, anclan en el ser. Entonces, para entender la base filosófica hay que entender que él tiene una mirada, una reflexión sobre el ser, una reflexión sobre los trascendentales que le dan un marco teórico filosófico a toda la trilogía. Dicho eso, queda dicho completo y basta, hay que dejarlo ahí y pasar a todo lo existencial, ¿no? Sin dudas, porque él ahí entra, por ejemplo, en todos los tomos, pero en la parte de teodramática principalmente, es sumamente existencial, ¿no? Es pensar la historia de la humanidad en un gran, como él lo piensa como el gran teatro del mundo, ¿no? Basado en Calderón, ¿no? Este, como un, una historia, una representación de libertades. Son libertades que se ponen en juego y que hay que tratar de comprender, entrar en ese misterio, en el misterio del juego de libertades. Mi libertad, la de cada uno de nosotros y la libertad de Dios también, ¿no? ¿Cómo entra Dios en esa historia de las libertades humanas, ¿no? Y ahí tiene trabajos sobre el existencialismo, en torno, por ejemplo, está muy centrado en la cuestión de la muerte, ¿no? En esta idea, ¿no? Que podría estar en Sartre, pero sobre todo en Heidegger, ¿no? Del ser para la muerte, ¿no? A partir de eso, él tiene muchos trabajos
y analiza a varios filósofos en esos campos, ¿no? Es decir que la existencia, si entendí bien a dónde iba tu pregunta, la pone en el centro, porque de hecho estas tres partes, ¿no?, de la trilogía, él lo remarca muchísimas veces, tienen como centro a la teodramática, o sea, el corazón de esos 15 volúmenes son la teodramática, son lo más importante, lo decisivo. Quizás lo que yo presenté hoy va como en el camino de decir, podemos dialogar con todo también hasta filosóficamente y con seriedad, ¿no? Académicamente teniendo un lenguaje demostrativo, racional, ¿no?, riguroso, que pueda dar fundamento a las cosas, ¿no? Pero no olvida todo lo otro, al contrario. Y por eso hace tanto trabajo, por ejemplo, de teatro, estudia busca como el sentido de la vida que va encontrando en todos los grandes maestros del teatro, ¿no?, los contemporáneos, los antiguos, ¿no?, las tragedias griegas. Eh, Así que va en muchísimos sentidos, ¿no? Y tiene esa sensibilidad. Por eso mismo que decía al comienzo, ¿no? Él es un artista también, ¿no? O sea, tiene mucha sensibilidad eh, personal, ¿no? Así que no se queda encerrado en las ideas o en la teoría, ¿no? No sé si ahí respondí esa segunda cuestión o no la entendí del todo la pregunta. Francesco Anzuini pregunta, considerando el debate sobre la posibilidad de una filosofía cristiana, surge una tensión fundamental entre Edith Stein y Jacques Maritain. Mientras que Maritain defiende una autonomía metodológica de la filosofía, orientada hacia la ética del bien común y evitando diluir la metafísica en el misterio del hombre, Stein rechaza esa separación, argumentando que una metafísica que ignore la revelación resulta incompleta. A la luz de esto, pregunta, ¿cómo se articula la ruptura de ambos con el planteamiento fenomenológico de Heidegger? Si bien tanto Stein como Balthasar parten de una base heideggeriana, sus caminos divergen. Stein rechaza la noción de la existencia como un ser para la muerte, cerrado con la inmanencia. Por su parte, Balthasar propone una metafísica del don y de la relación. ¿De qué manera esta metafísica del don, al integrarse en una filosofía que abraza la fe, logra superar la dicotomía heideggeriana, transformando esa ontología del límite en una apertura trascendente que reconcilia la razón filosófica con el misterio? Bueno, alguien que conoce mucho a Baltasar, muy bueno. Eh, a mí me parece que Baltasar intenta abrir a Heidegger lo más posible, ¿no? Sabemos que Heidegger, sobre todo en la primera etapa, podríamos decir, era muy estricto en el lenguaje y en la filosofía, que no, digamos, se abra a la teología o a la dimensión sobrenatural, podríamos decir, para mantenerse en el ámbito de lo estrictamente natural, ¿no? En los comienzos usaba esta palabra physis, ¿no?, la physis griega, para entender el ser del mundo en el ámbito estrictamente natural. Digamos, lo que hace Baltasar es decir, le agradezco a Heidegger volvernos al asombro por la cuestión del ser, le parece muy valioso. Entiende la pregunta acerca del olvido del ser, ¿no? Le parece también una pregunta importante, pero Baltasar lo que intenta hacer es decir, bueno, me propongo revisar la historia de la filosofía, como tantas veces hizo el mismo Heidegger, o lo habrá hecho Hegel también, porque en eso también Baltasar tiene mucha influencia de Hegel en ese sentido. Revisemos la historia de la metafísica para ver si efectivamente, como dice Heidegger, desde Platón y Aristóteles hasta Nietzsche hubo un olvido del ser y él es el que lo está recuperando, o salvo lo que empieza a hacer Heidegger después de buscar el ser en los presocráticos, especialmente en Heráclito, o en la poesía, ¿no? Y Baltasar lo que dice ahí escribe dos grandes volúmenes muy interesantes, si alguno quisiera profundizar en esta cuestión, la cuestión del olvido del ser, que son Gloria 4 y 5, ¿no?, de esta trilogía Gloria 4 y 5,
donde él analiza desde los primeros griegos hasta los filósofos alemanes contemporáneos, quiénes se han realmente olvidado del ser, como propone Heidegger, y quiénes no, ¿sí? Él encuentra que hay algunos filósofos que no han olvidado al ser, ¿no? Principalmente él cita a Plotino, ¿no? Le parece uno para tener muy en cuenta. Todos los que hayan sido influenciados por Plotino también, como los padres de la iglesia, y también después Santo Tomás de Aquino, obviamente, cuando diferencia el acto de ser de la esencia, el Cusano también, y después él suma algunos pensadores que van por el lado, por ejemplo, Dante Alighieri, que no iría por el lado estrictamente filosófico, pero también empieza a sumar algunos pensadores o algunos hombres que han tenido una reflexión o una experiencia del ser, mejor dicho, una experiencia del ser, del acto de ser, a veces por el lado de la mística, o por el lado de la poesía, ¿no? O por el lado de la literatura. Entonces, es como que de alguna manera lo critica Heidegger, pero también lo complementa, ¿no? Es como que busca abrirlo permanentemente, ¿no? Y quizás la mayor crítica que le hace o la mayor debilidad que le encuentra a Heidegger es el no haber tenido en cuenta el trascendental bonum, ¿no? No entender al ser como bien que se dona, porque Heidegger trabaja mucho al ser como aletheia, en cuanto a verdad, y también como belleza, ¿no? Hay muchos trabajos de Heidegger en donde entiende a la belleza como manifestación de la verdad del ser, ¿no? Tiene una experiencia muy trascendental de la belleza Heidegger, ¿no? Y diferencia la belleza como se la como sentimiento, como su experiencia subjetiva, ¿no? Todo eso más moderno, él es muy crítico y quiere volver a la belleza del ser, ¿no? Pero sí, lo sabemos, nunca ha incluido, parece que no ha incluido al bonum dentro de esa reflexión, ¿no? Pero sí utiliza la palabra, el verbo gibt, ¿no? Ese verbo da, ¿no? El ser se da, ¿no? Se da el ser y se dona el tiempo, ya un Heidegger más avanzado, cuando empezó el camino del Erasmus, empieza a aparecer esta idea también, ¿no? Baltasar diría, por ese lado hay que seguir a Heidegger, ¿no? Por ese lado, por el camino del Erasmus, por el camino del misterio, que la persona que hablaba ahí hablaba de la palabra misterio. En mi trabajo yo en un momento intento ver en qué se diferencian o no el Erasmus de Heidegger con la palabra misterio que trabaja mucho Baltasar, ¿no? Puntos de unidad y puntos de diferencia, pero eso es lo que entendería Baltasar, ¿no? Y respecto de la pregunta entre filosofía y teología, no sé, creo que un poco lo he respondido también al comienzo, y en estas cosas que iba diciendo, para Baltasar, el punto de apoyo como este trípode que está ahí, que nos mantiene firme, sería esa frase que leí de, son dos ámbitos de investigación y conocimiento distintos. Son independientes y hay que mantener y respetar la independencia investigativa de la teología y la filosofía. Obviamente, para Baltasar la filosofía se va a enriquecer mucho más en tanto que esté abierto a la teología, y la teología se va a enriquecer mucho más en tanto que asuma un camino filosófico a la vez que uno teológico, ¿no? O sea, que el teólogo no toque de oídas, que eso es un gran peligro para la teología, ¿no? Hacer investigación teológica tocando solo de oído en la filosofía, uno a veces lo ve en las aulas, ¿no? Me pasa en Argentina, en mi universidad, tengo algún seminarista, mis estudiantes en general son laicos, pero tengo algún seminarista, ¿no? Y a veces los seminaristas no quieren estudiar filosofía, no solo quieren estudiar teología, pero es imposible estudiar solo teología sin tener un trabajo filosófico, ¿no? Como base, después uno no digo que lo supera, sino que lo eleva, ¿no? Lo eleva. Pero para elevar el pensamiento racional,
desde la teología, hay que elevarlo desde la filosofía, ¿no? Desde la filosofía elevarlo, pero no desde la nada, no desde la nada, no en el aire, ¿no? En un aire teológico sería, ¿no? Así que eso también para tenerlo en cuenta. Entiendo que a veces para el que tiene una vocación, ¿no? Pastoral o que tiene una vocación más bien a Dios y a enseñar el misterio, ¿no? A anunciar el misterio de Dios, le parece que eso ya es todo. Y sin duda que es todo para el que tiene esa experiencia, ¿no? Cuando uno tiene la palabra, es verdad que uno tiene todo, ¿no? Pero somos seres humanos, ¿no? No somos ángeles, somos seres humanos y los seres humanos solo podemos expresarnos con palabras, ¿no? Y no hay disciplina en general que trabaje mejor la palabra que la filosofía. Así que estamos, salvo que tengamos ciencia infusa, estamos obligados a usar la palabra. Así que bueno, gracias. Buenos días. Recuerdo que en el principio de la presentación estaba un concepto sobre la verdad en entes finitos, que justamente hacía relación al ente situado en el ahora. ¿Cuál sería la diferencia del Dasein ahí para justamente ver la diferencia? Porque parecía muy, muy cercano. Entonces, eso era la pregunta. Muy buena pregunta. Yo no encontraría diferencia, por eso Baltasar tiene mucha lectura de Heidegger, ¿no? Sí, es esa experiencia, la experiencia del Dasein y la experiencia de tener una experiencia del ser, ¿no? El Dasein como aquel que, por eso la diferencia sutil entre Baltasar, que sigue a Heidegger en eso, con lo que podría ser una experiencia más bien relativista, que son muy comunes ahora, ¿no? Por ejemplo, a partir de Nietzsche. Para Baltasar, la verdad no es ni un relato, ni es una invención, ni es un dominio de poder, ¿no? Es decir, la verdad es lo que dicen los discursos dominantes, ¿no? Ese no es su camino, si bien la verdad es histórica, ¿no? Sino que para él la verdad histórica es la experiencia de un sujeto, la experiencia ontológica de un sujeto. Eso es, la experiencia finita, porque el sujeto es finito, pero una experiencia del ser, la experiencia del ser, la experiencia finita del ser de un sujeto. La verdad. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pero al ser yo no lo invento, ¿no? Esa experiencia del ser no la invento, porque el ser es la realidad. En todo caso lo experimento, pero no lo invento, ¿no? Sí lo enuncio, subjetivamente. Buenos días. Perdónenme mi portuñol, pero llegamos esta mañana y no escuché el suficiente para hablar mejor. Pero tengo dos preguntas, Maximiliano. Vengo del Brasil. ¿De Goiás? Sí, Ya llegaron. Qué llegamos. bueno, qué bueno. Un gusto saludarlos. Sí, sí. Tengo dos preguntas. Una en relación a aquella sobre Steiner, Heidegger y Balthasar. Eu penso que Steiner não compreendeu suficientemente Heidegger porque não conheceu os textos, os últimos textos, Claro. sobre todo os de la década de 30 em delante, não? Porque justamente em aqueles textos ele habla de Esgibt, recordou, del Dasein como Anges Prógener, aquel que puede responder a un llamado que no parte de él propio, pero viene de la historia del ser, ¿no? De la verdad del ser que se resona en la historia. Y en ese sentido, pregunto si von Balthasar acompañó estos últimos textos y por eso, me parece, no hay en Heidegger aquel fechamiento, ¿no? a la cuestión del sobrenatural, de todo eso, ¿no? Pero una otra cosa es que
en el propio pensamiento de Heidegger, me parece los comienzos, cuando trataba la mística medieval, los místicos, textos de Paulo Apóstolo, como en aquel primer momento se podía también considerar esta abertura. E depois em la fase de Ser e Tempo, Sein und Zeit, e alguns textos circundantes. Não? Steiner teve contato mais com estes textos. Não? Pero el próprio Heidegger partiu em um caminho outro, a Ereignis, em que incluso abandona a teologia e talvez a filosofia, porque los riesgos que corre la filosofía, corre también la teología, y por eso en el fin se aproxima de las artes, de la poesía, por ejemplo. La poesía permitiría un camino de abertura a la verdad de ser, más inclusive que la filosofía y la teología, los riesgos que corre la filosofía también corre la teología. Perdóneme el portuñol, pero es Muy esto, claro, ¿no? muy claro. Sí, muy de acuerdo con todo el análisis, muy de acuerdo con los riesgos. Creo que Baltasar asume esos riesgos, los tiene en cuenta, los valora. Baltasar fue bastante contemporáneo de Heidegger, ¿no? Y al principio yo decía que lo leía en tiempo real, ¿no? Lo leía en tiempo, apenas salió un libro, me da esa impresión, ¿no? Por los documentos que he tenido, lo va comentando en tiempo real. Quizás eso, lo mismo que señalabas de Stein, un poco de pecado le puede dar a Baltasar, que al comentar los textos de Heidegger sin tener la visión global como podríamos tenerlo hoy, obviamente, al ser demasiado contemporáneo, puede perder perspectiva. En mi libro yo digo que en algunos momentos Baltasar pierde perspectiva, y es un poco cruel con Heidegger, pero él llegó a leer los libros, todos los libros de Heidegger, ¿no? Y, digamos, por ejemplo, en Gloria volumen 5 hay un ensayo sobre Heidegger, donde uno mirando los textos que cita en los cuales se basa para hacer su análisis de Heidegger, son muy actuales. O sea, llega, ese ensayo es más o menos del 65 de Baltasar, y llegan a anunciar libros muy importantes hasta el 61, 62 de Heidegger, ¿no? Para analizarlo. Entonces, me parece que él incorpora todo el Ereignis y el Esgibbs de Heidegger. Baltasar lo sabe, entiende ese camino, lo aprecia, pero intenta ir un poco más allá, ¿no? Digamos, porque vos decías que que Heidegger se abre a lo sobrenatural, ¿no? Y hay un montón de heideggerianos especialistas, imagino vos sos uno, pero hay muchos otros, y te habrá pasado en congresos que vos decís eso y te tiran por la ventana, ¿no? Entonces, depende quién interprete a Heidegger, podrá admitir esa palabra tan fuerte como sobrenatural, ¿no? Porque no creo que él para nada la use, ¿no? Pero para un cristiano es como que dice, está claro que está hablando de eso, ¿no? Pero bueno, no es que, que está como ahí al límite esa situación, ¿no? Depende de la interpretación que hagamos de Heidegger. Tranquilamente, a mí me gusta leerlo así como vos lo has leído, y así lo leo yo, pero entiendo que muchos heideggerianos también no lo leen así, ¿no? Apuntan a un Heidegger más entendiendo esto que usaba la palabra physis, ¿no? Que decía, aún abierto al Ereignis, ¿no? Muchos tratan de decir como tanto el Ereignis como eso que da ser, ese otro, ¿no? Ese ello que da ser, no es ni Dios, ni podemos de ninguna manera hablar de Dios en eso, ¿no? Dicen algunos heideggerianos, ¿no? Para mí ese ello es Dios, ¿no? Pero bueno, eso lo digo yo. Y bueno, Heidegger me parece que no lo deja tan claro, ¿no? Al menos explícitamente, aunque para nosotros pueda ser claro. Pero totalmente de acuerdo con el análisis. Y
y sí, un poco lo que dice Baltasar, como decía hoy, que pareciera que aún usando esa palabra se da al ser, no hablara Heidegger del ser como un bien, ¿no? Si bien usa la palabra gratuidad, ¿no? Algo que puede, digamos, de alguna manera ubicar toda nuestra existencia, no usa la palabra bien. Y para Baltasar sería más rico, ¿no? Es como que Baltasar dice en algún momento, me queda la impresión de una experiencia del ser fría, dice Baltasar, ¿no? Me queda la expresión de una experiencia del ser fría. Y a mí me gusta la experiencia del ser, dice Baltasar, plotiniana, ¿no? Más plotiniana desde ahí, o desde el Parménides, o desde Platón, ¿no? De la República, de Parménides. Ese ser, ¿no? Le gusta más a Baltasar. Le parece más fecundo. Pero bueno, están muy cerca, en mi opinión, está muy cerca uno de otro. Muchísimas gracias por tu presentación esta mañana. Quisiera hacerte una pequeña pregunta sobre el mismo gesto de Baltasar, que siempre me pareció a la vez fascinante por el genio que es, y a la vez un poco misterioso por la razón siguiente. Siempre tuve ciertas dudas en asumir que una filosofía católica, o digamos de manera general, una filosofía bíblica, para englobar mucha gente, que una filosofía bíblica deba necesariamente o incluso pueda ser metafísica. Porque bien entendemos que las determinaciones metafísicas de la filosofía no son bíblicas, son griegas. De hecho, vienen en gran parte de lo que es para mí un golpe de estado intelectual de Aristóteles, cuando en el libro Lambda de la metafísica dice la teología, la ontología y la filosofía primera tienen el mismo objeto. Pues para mí como católico no. O sea, lamento decirlo en contra de Aristóteles, obviamente, pero y siempre tengo la duda de saber qué tanto una filosofía católica deba ser una filosofía del ser. Primero porque muchos filósofos pensaron que no. Por ejemplo, Dionisio pensó que no. Pascal pensó que no. Levinas pensó que no. No son pequeños filósofos, o sea, son inmensos filósofos. Pero sobre todo porque me parece que tal vez podamos sentir en Baltasar cierta evolución en su obra, en el sentido que parte de una filosofía del ser y acaba en una filosofía del don. Y eso es algo extraño porque es también el mismo gesto heideggeriano. Cuando Heidegger va a decir en 1927, bueno, su filosofía del ser, y en sus últimos seminarios en Zúrich, cuando él dice explícitamente, si yo hoy en día debería redactar una teología, sería una teología sin el ser. Entonces, ¿qué tanto determinar la filosofía a partir del concepto de ser y por lo tanto hacer metafísica puede abrirnos a una filosofía católica o al contrario es el obstáculo hacia la filosofía católica? Bueno, una pregunta muy, muy interesante. Habría que ver desde dónde abarcarla en poco tiempo, porque sí, creo que también, como decía hoy, sería bueno seguir discutiendo, porque sí, también en todas las cosas que ibas enunciando, también yo también te preguntaría qué entendés por esto, qué entendés por el otro, para ver por qué entendés las cosas como las entendés, porque eh, quizás estemos más cercanos al pensamiento de lo que parezca a primera vista, ¿no? Así como vos lo estás diciendo, parece como que hay sí, una distancia entre tu modo de pensar y el modo de pensar de Baltasar o el mío, ¿no? Porque, bueno, sí, a mí me convence mucho esta idea de pensar, eh, de tener como punto de partida de la filosofía al ser. Es como, al menos en metafísica, asumiendo todas las críticas, por ejemplo, heideggeriana al respecto, ¿no? No una metafísica escolástica, eso no, ¿no? Baltasar, digamos, en su juventud, él estudió
entre los jesuitas en ese momento, filosofía escolástica que era muy, no existían las preguntas ahí, ¿no? Era como todo muy clásico, muy escolar, muy dogmático, ¿no? Y él no sabía cómo huir de esa educación que tenía, ¿no? Sobre todo en Santo Tomás. Y lo salvaron algunos personajes que él ha encontrado, como Romano Guardini, como un filósofo jesuita polaco, Erich Shivara, que lo acercó a otros modos de pensar, digamos, que no venían de esa escuela tan clásica, ¿no? Y él encontró ahí mucha más fecundidad, sobre todo por esto que le decía, este espíritu tan artístico, no tan sensible a la realidad, digamos, ¿no? Así que bueno, ahí hace otros caminos, creo que el que más lo termina acercando es el de Heidegger, así que asume todas las críticas a la metafísica, él las asume, ¿no? Pero aún así no es que ha evolucionado, porque, digamos, hay evolución en su pensamiento, pero no, por ejemplo, hablar de la filosofía del ser a la filosofía del don no implicaría que se olvida del ser, ¿no? Porque el don es don del ser. Entonces siempre estamos en un estudio de la cuestión del ser, aunque quizá expresado mejor y más justamente y más ricamente como don, ¿no? El ser como don. Pero eso es lo que dice, bueno, no pueden ser solo palabras lindas o palabras que estén en comunión con el Evangelio, porque obviamente si uno ve el Evangelio, Dios entregó a su Hijo único, ¿no? Para salvar a los hombres y dio la vida por el hombre, y entendemos que el amor es dar la vida por los otros, ¿no? Entonces, hacer filosofía desde ahí. Él diría, no basta usar las palabras don, sino que desde la filosofía, porque no todo el mundo tiene que ser filósofo, ¿no? Solo algunas personas que elijan esa vocación, que son necesarias, desde la filosofía tenemos que argumentar esto racionalmente, no poéticamente, ¿no? O no espiritualmente, sino racionalmente. Para hacer ese trabajo racional, él elige el camino de la metafísica, ¿no? Para discutir en la academia con otras escuelas filosóficas, ¿no? Discutir en el buen sentido, ¿no? Y no llegar a la academia a decir cosas poéticas, ¿no? O cosas espirituales sin fundamento racional. Un poco esa sería su motivación, ¿no? Después, bueno, entender qué le puede hacer un mal al catolicismo, me gustaría escuchar cuál sería ese mal, porque yo no veo mal ahí, pero bueno, obviamente puede mal ejercido, seguramente es posible que eso suceda, pero yo no sabría cuáles serían esos males o esos peligros. Y él, digamos, empieza su trilogía por el tema de la gloria, ¿no? Que para Baltasar, gloria significa manifestación del ser. O sea, la gloria es el trascendental belleza, ¿no? Él lo que dice es, en esta era contemporánea, siglo XX, que era el suyo, quizás el cristianismo lo que debería hacer es volver a presentar la belleza de la fe cristiana, ¿no? Pasada la modernidad, pasado el racionalismo moderno, después de aparecer el liberalismo, el capitalismo, etc., quizás es tiempo de que el cristianismo vuelva humildemente a exhibir la belleza de su revelación, ¿no? No a imponer, sino simplemente a manifestar, a mostrar la experiencia que tenemos, la riqueza de la belleza de la fe cristiana, ¿no? Que en términos filosóficos se traducen, según él, en una experiencia del ser, una experiencia del ser, porque Dios al crear dona el ser, ¿no? Dona, todo lo que existe es donado, ¿no? Es existencia donada, inclusive nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, lo que él diría es, desde su opinión, sería bueno que algunos filósofos sean metafísicos en tanto que custodios de esa experiencia del ser, ¿no? Que no solo se encuentra en los filósofos, ¿no? Como decía, puede ser también en maestros espirituales, en poetas, en artistas, etc. Pero hay que hacer una custodia del ser. ¿Por qué? Porque en la medida que el hombre siga teniendo sensibilidad para asombrarse
de la realidad, se va a poder asombrar del que dona la realidad, ¿no? De Dios como donador de la realidad, o tener un atisbo de la belleza de Dios, que es trascendente al ser del mundo, ¿no? Entonces, desde el plano puramente humano, ¿no? Del plano puramente del ser del mundo, si el ser es análogo al ser de Dios, contemplando la belleza del mundo podemos contemplar algo de la belleza de Dios, que un poco muchísimos pensadores cristianos en la historia han manifestado eso, ¿no? Que uno puede encontrar a Dios en las obras del mundo. No solo, obviamente, y no basta, para el que tiene la experiencia de Cristo vivo, es infinitamente más grande que la experiencia de encontrar la armonía de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, una cosa no quita la otra, es como que él diría eso. Decía que ahora sí ya puedo hablar contigo porque ya asistí a la presentación total, en la mañana no lo logré. Hay dos cuestiones fundamentales que me gustaría plantearte. Primero es la relación entre lo que se llamaría filosofía católica y lo que esto implica para a su vez la relación entre filosofía y teología, porque es indudable que toda teología tiene una filosofía. Ahora, toda teología tiene una filosofía y esa filosofía, en el caso que estás planteando de Baltasar, sería una teología católica. ¿Y eso qué implicaría? Eso de ser católica, una filosofía, perdón, católica, eso es lo que no me queda claro, es lo uno. Y lo otro remite obviamente a Heidegger y al famoso concepto de aletheia, que es el que has retomado de Heidegger en función del pensamiento de Baltasar, que me parece que es solamente el término más no el contenido que le da Heidegger, porque para Heidegger la aletheia implica la acción del Dasein, es en el preguntar del Dasein por el ser donde aparece el ser, ¿no es cierto? Y ese desvelamiento del ser es lo que es aletheia, pero es un desvelamiento que se caracteriza por ser permanente. Nunca para Heidegger lo que se desvela es lo mismo, está en el orden del Theoreien, ¿no es cierto? El rostro que mira nunca es el mismo, el rostro del ser que se manifiesta tampoco es el mismo. Entonces me parece que ahí sí, aun cuando se remita al término de desocultamiento, esto no está dado. Y en todo caso, no creo que pueda decirse que lo que se desoculta es el ser, en este caso el ser de lo divino. Es obvio, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cuestiones, por favor. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, muy buenas. Bien, respecto de la primera, sí, él, digamos, esa relación entre teología y filosofía para él es importantísima. Para él, creo que hoy no la salteé, porque bueno, algunas cosas como la dije a la mañana, capaz que a la tarde me sonaba repetitivo, pero esta expresión de sin filosofía ninguna teología, ¿no? Esa es una de sus frases más famosas de este tipo. Es decir, que toda teología tiene que tener para él una base filosófica, ¿no? Pero no es unívoca. O sea, el teólogo tendrá que elegir su base filosófica, ¿no? Puede ser fenomenológica, puede ser clásica, puede ser, no sé, moderna o hegeliana. Es decir, él no piensa que hay una sola, ¿no? Que hay una oficial. Eso no, eso seguro que no. Pero sí, un poco también lo que señalaba a la mañana es que es esta cuestión de que el teólogo, por más que reciba una revelación, esa revelación de Dios siempre es en palabras humanas, ¿no? Es en un lenguaje humano. Entonces, por más que sea revelación, siempre vamos a estar en la dimensión de lo humano, ¿no? Y esa dimensión de lo humano, una de las disciplinas con las que mejor se puede dialogar o desde la que mejor uno se puede nutrir es la filosofía, ¿no? Entonces, desde ese lado él ve la importancia de la filosofía, ¿no? En tanto que el lenguaje humano y lenguaje de los más
ricos y podrían ser. No es el único, también la poesía, él le ha dedicado mucho a la literatura, también la música, ¿no? Es decir, nada es absoluto acá, ¿no? Son caminos, ¿sí? Para él. Pero la filosofía es uno de ellos, sobre todo cuando uno quiere transitar el camino racional, el camino de la demostración, el camino de la fundamentación racional. También él lo piensa para dialogar respetuosamente con el mundo académico, con los hombres de nuestro tiempo, con tantas inquietudes, y responder ni dogmáticamente, ni desde una altura, ¿no? Ni desde lugares superficiales, sino con criterio, ¿no? Con formación, con juicio, ¿no? Entonces, por eso su llamado a la filosofía, ¿no? Y él lo que busca es que existan, digamos, que no existe una mezcla en eso del filósofo católico con el teólogo, ¿no? Para él sería, en un mundo ideal, sería bueno que haya, por ejemplo, en una universidad, filósofos que tienen fe, por ejemplo, no todos, pero que haya filósofos que tengan fe, que les apasione la filosofía y que simplemente quieran hacer la mejor filosofía posible que por su pasión filosófica, ¿no? En diálogo con la fe, ¿sí? Lo que surja de ahí, pero eso no es teología para él, ¿no? Él quiere que haya, que el filósofo sea filósofo y que el teólogo sea teólogo, ¿no? Y que no suceda que, por ejemplo, que no conozco la realidad acá o no hablo de ninguna realidad en particular, pero que pudiera existir que se enseñe en una escuela de filosofía teología, ¿no? O que sean teólogos que hablan de filosofía, porque eso sería filosofía católica, ¿no? No es eso lo que él busca, ¿sí? Sino, digamos, por eso él habla de la filosofía como una vocación. Lo mejor que un católico filósofo le puede ofrecer a la sociedad, a la cultura, al catolicismo, es ser un buen filósofo. Sin duda, sin duda. Sí, sí, puede ser un excelente y también se puede aprender de ellos, ¿no? Pero existen los católicos en el mundo, no los podemos excluir. Exacto, exacto, pero acá estamos hablando de esa realidad, ¿no? Pero casi que diríamos son mayoría los ateos, la realidad. Entonces, sí, no hay problema, todo eso existe. Pero algunos somos filósofos de vocación y nos gusta ser creyentes, ¿no? Y algo tenemos que hacer con eso y tenemos derecho a desarrollarlo, ¿no? Entonces, un poco su camino sería ese, ¿no? Porque él que veía, sobre todo cuando se pensaba en los seminarios, ¿no? Que en general lo que estudiaban filosofía desde un lado católico, aunque sean algunos, lo estudiaban solo al servicio de la teología, ¿no? Como un paso para tener algunas categorías, pero después en realidad hacer teología. Eso es lo que él veía como un mal método, ¿no? Ese no es el método que le gusta, o tampoco le gusta el método de enseñar en instituciones católicas filosofía de modo escolar, ¿no? De modo escolástico, sin preguntarse, sin investigar, sin estudio crítico, ¿no? Él va por el camino crítico, ¿sí? Pero sobre todo pensemos en su época, ¿no? Quizás antes del Concilio Vaticano II, o también cuando él se formó, ¿no? Que los seminarios eran mucho más cerrados en ese sentido, ¿no? Solo se enseñaba una visión católica y listo. Eso era lo que a él no le parecía bueno, ¿no? Así que la filosofía católica no sería teología y sería aquello que hace un filósofo que además es creyente. Pues desde este lugar que hoy decía, ¿no? Que son dos cosas que tocan la existencia, ¿no? Es medio difícil dejarlas como extremadamente separadas, ¿no? Por la mañana en mi oficina soy solo filósofo y después a la tarde voy a misa, ¿no? Es como que eso no lo ve él y yo tampoco, ¿no? Como quizá el mejor camino, ¿no? No. Y la cuestión de la aletheia, sí, no la he desarrollado más yo en realidad en este momento, quizás a la mañana hablé un poquito más,
porque bueno, no los quería cansar con estos temas, pero Baltasar fue un gran lector, hoy decía, en tiempo real de Heidegger, ¿no? Entonces, leía todo y le interesaba muchísimo y se alimentaba de su pensamiento, sí, con algunos momentos donde a la hora de reflexionarlo o asumirlo, ¿no? Era demasiado contemporáneo y no tenía perspectiva, ¿sí? Entonces, es verdad que cuando leemos los ensayos de Baltasar sobre Heidegger, hay que tener cuidado con esa perspectiva necesaria, pero que bueno, que tampoco es culpable de eso, ¿no? Porque eran pares, ¿no? En edad, en publicaciones. Quizás nosotros tenemos una mayor perspectiva y más síntesis, podemos ver a Heidegger, ¿no? Desde una cierta distancia y eso nos sirve. Pero todo lo que vos manifestabas sobre esa comprensión de la aletheia, ¿no? Y a partir de la pregunta y ese develamiento constante, él lo entiende así, él lo valora así, lo asume así, ¿no? Por eso habla del diálogo, por eso habla del camino, ¿no? Para él, sí, no hay verdades definitivas, ¿no? Pero sí, él quiere salvar la idea de una única realidad, ¿no? No en el sentido de que alguien pueda decir toda la realidad, ningún Dasein, pero sí en el sentido de que la realidad es eso que está ahí, ¿no? Es eso que se va manifestando, ¿no? Entonces, en definitiva, porque él lo que quisiera es como, digamos, no caer en un subjetivismo absoluto, ¿no? O en una especie de, bueno, que a veces habla de relativismo, ¿no? De que todo es relativo al sujeto. A él le parecería que sí, no. Sí, pero también desde esta invitación a hacer una experiencia del ser, ¿no? Que tiene otra cosa, ¿no? Que no es simplemente relato, o que no es simplemente, no creo que tampoco para Heidegger, ¿no? O sea, simple relato, o digamos, un discurso que se impone desde el poder, ¿no? Sino una experiencia de un sujeto, de un Dasein, que siempre es parcial y en el tiempo, sin dudas que en el tiempo, sí. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta para Maximiliano. Yo quisiera, Maximiliano, si es que puedes, por favor, decirnos algunas palabras sobre el problema de la ética en este Baltasar. Ética en un sentido muy amplio de existencia humana. Porque dijiste en varias ocasiones, hablaste del sentido de la vida como amor. Y obviamente esta frase se puede entender de mil maneras diferentes. No sé si puedes decirnos algunas palabras adicionales sobre esta idea de el sentido de la vida como amor. Bien. Sí, estaba pensando un libro que lo dedique a la ética, pienso que no. De todo lo que he leído, en general, pienso que no, ¿no? Y en ese sentido me parece muy heideggeriano también, ¿no? De esa época, de ese espíritu, de no caer en reglas, ¿no? En ese tipo, sino más bien su camino sería como el del compromiso personal, ¿no? También creo que toma bastante de la filosofía existencial en ese sentido. Y para él sí, el sentido de la vida está en el amor, obviamente desde el lado evangélico lo va a justificar por motivos evangélicos, ¿no? Bueno, por los evangelios, por las palabras de Cristo y demás. Desde el lado del filosófico, un poco desde esta doble dimensión que les decía, ¿no? Es como que él dice, bueno, el compromiso no quisiera que fuera solo, digamos, una experiencia de libertad en el aire, sino que también poder experimentar que estoy acompañado de una realidad que parece señalar una misma experiencia de amor, de entrega, de donación, y obviamente si uno es creyente, y de un Dios que no se confunde con el ser, ¿no? Sin duda que no es el ser, que también se dona, porque bueno, para Baltasar en definitiva, el ser del mundo, el esse comune, es ser creado, ¿no? Es un ser dado por Dios. Entonces en ese gesto donador de Dios,
estaría como la fuente del amor, ¿no? Es como que él diría, por varios caminos racionales, por varios caminos del logos, ¿no? Uno puede encontrar esta dimensión de que hay algo de que hay un camino que implica entrega, ¿no? Donación, darse. Y en definitiva, me parece que él subraya sobre todo eso, ¿no? Quizás una de las palabras, pensando en la ética, de las que más subraya, hay dos que aparecen inclusive en el libro ese, ¿verdad? Una es la humildad, como algo muy importante, y la otra, él habla en un momento de un cierto pudor espiritual, ¿no? Una palabra que utiliza, usa obviamente la prudencia también, la valora mucho, pero en un sentido clásico, ¿no? No he encontrado una profundización especial de la prudencia aristotélica, por ejemplo, o tomista, pero sí habla de un cierto pudor, ¿no? Porque en definitiva me parece que él apunta bastante a la relación, en la ética, a la relación interpersonal, en que en definitiva que el amor se juega en el encuentro con el otro, ¿no? En cómo se da ese encuentro, en si nos escuchamos, si nos respetamos, si comprendemos que el otro se está donando a mí cuando está haciendo algo en referencia a mí, o hablándome, o lo que sea, o teniendo un gesto, y si lo recibo con ese respeto, hasta sagrado podría ser, ¿no? Y de parte mía lo mismo, ¿no? Es como que él reflexiona por esos lados, reflexiona mucho la idea de comprender el propio misterio, ¿no? Es decir, nadie tiene una comprensión cabal de sí mismo, completa, ¿no? Ni puede llegar a la verdad plena de sí mismo, sino que siempre es en camino y siempre hay un resto de misterio, ¿no? Entonces, de alguna manera, el amor para él sería un darle lugar a eso, respetar eso, ¿no? No tener actitudes dominantes, sería, ¿no? Y si yo lo comprendo para mí, lo puedo aplicar también para el otro, para el otro que está delante de mí, ¿no? Comprender que también tiene su propio misterio y que cuando se revela a mí, no está revelando todo de sí mismo, ¿no? Sino solo una parte. Entonces, ahí entraría la relación de respetar lo que el otro me da y, y no tratar de dominar eso que me da, ¿no? Con un lenguaje, sino dar también lugar al misterio. Y ese sería el amor aplicado, digamos, ¿no? Hacer entrar el misterio en esta vinculación. Sí, sí. Bueno, a propósito de lo que estás planteando, a propósito de la ética, sí, entiendo que von Balthasar critica, ¿no?, en la modernidad una especie de ruptura, ¿no?, del abrazo entre la belleza, la verdad y la bondad, ¿no? Entonces, supongo que esto tiene consecuencias desde la perspectiva moral, en que la moral termina en moralismo, finalmente, ¿no? Se pierde, supongo, la belleza, ¿no? La belleza que podría uno observar en la virtud, por ejemplo, la belleza de la virtud, etcétera, ¿no? Que por ahí va el asunto también. No sé si me equivoco, porque he estudiado poco a von Balthasar, pero pienso un poco en estas cosas, ¿no? Sí. No sé qué puedes decir. Exactamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Me hacías acordar a este libro, en este libro Verdad, pero en la versión que se llama Verdad del Mundo, ahí que está en la trilogía de ese primer tomo de la tercera parte, hay una introducción general donde justo habla de esa ruptura, ¿no? De cómo en la modernidad estos trascendentales han quedado disociados y ahí usa la palabra ética, ¿no? Esto tiene implicancias éticas, dice, ¿no? Pero no desarrolla un libro de ética o una, digamos, una teoría ética, pero sí hace esa invitación, ¿no? Digamos, para sí, vivir o plasmar ese camino de la virtud, por ejemplo, qué importante sería volver a vincular la verdad con la belleza y con el bien, ¿no? Y él cita ahí en ese momento, me parece, una expresión de Nietzsche que para mí es muy chocante, se dice. Porque él dice que la verdad es fea, no sé si se acuerdan ese aforismo famoso de
de Nietzsche, ¿no? Que le dice al filósofo, la verdad es fea, ¿no? La verdad no es bella, la verdad es fea, ¿no? Y al que diga que la verdad es buena y bella, hay que darle palazos en la cabeza, ¿no? Para despertarlo, para hacerlo tomar conciencia, ¿no? Pero la verdad es fea, ¿no? Así que bueno, un poco, sí, esa crítica a esa modernidad desvinculante, él le ofrecería este camino de volver a relacionar, ¿no? Verdad, bondad y belleza. Muy bueno eso. Gracias, buenas tardes. Sí, a propósito de la pregunta por la ética, yo recuerdo que leí alguna vez una obra pequeña de von Balthasar con Luigi Giussani que se titula El compromiso del cristiano en el mundo. No sé cuánto desarrollo de ética hay específicamente en esa obra, por un lado. Y por otro lado, como tú has estudiado la trayectoria, la vida de von Balthasar, me gustaría saber ¿qué nos puedes decir precisamente sobre la relación entre von Balthasar y Luigi Giussani, el movimiento Comunión y Liberación? Gracias. Ustedes del movimiento. En algún momento tuvimos reuniones acá para ver si se establecía, pero hace muchos años funciona acá, pero son ya otras personas y eso, Comunión y Liberación, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo no soy del movimiento de Comunión y Liberación, pero sí lo conozco bastante, ¿no? Sobre todo tengo muchos amigos en Italia del movimiento, que es donde ha surgido también, ¿no? En Milán. Digamos, sí, yo no conozco tampoco en detalle toda esa historia, pero sé que han tenido un gran acercamiento también con el movimiento de los focolares, ¿no? Balthasar fue muy cercano, sobre todo en sus últimos años, de los años 70 hasta su muerte, ¿no? De esos dos movimientos, ¿no? De Comunión y Liberación y de los focolares. Creo que también en algún momento, en uno de los famosos meetings, ¿no? De agosto de Comunión y Liberación, él fue uno de los principales oradores, digamos, y estuvo a cargo de ese meeting. Pero en definitiva, mucho más no sé. Sé que Giussani y el movimiento encontraron mucha inspiración en su desarrollo filosófico y teológico, creo, imagino principalmente teológico, y especialmente imagino que a través de la cuestión de la belleza, ¿no? Del lugar que Balthasar le ha dado a la belleza como manifestación de Dios, ¿no? Que tiene que ver con esto de la gloria, ¿no? Un poco esta idea de que, digamos, además de estar las bellezas naturales, la belleza del mundo y la belleza del ser, también Dios manifiesta su belleza, ¿no? Entonces, en estas cosas que decíamos de la ética y demás, y de la modernidad, un poco recuperar un camino cristiano a partir de la belleza, ¿no? Y me parece que al movimiento de Comunión y Liberación eso le tocó mucho, ¿no? Porque de lo que los conozco y también de las reuniones que he participado, le dan un importante sentido a la estética cristiana, ¿no? A tener un encuentro con Dios a partir de su belleza, ¿no? De experimentar su belleza, ¿no? Pero bueno, no sé si puedo decir mucho más sobre eso. Sí, es muy interesante. Y obviamente, por ejemplo, al italiano, toda la traducción de los textos alemanes, de todo lo que está traducido en italiano en general, es a partir de Comunión y Liberación, ¿no? De Jacques. Así que también ahí hay un servicio, ¿no? Al pensamiento de Balthasar en la traducción al italiano. Y le han dado grande difusión en el mundo en donde ellos están, ¿no? Pero no sé si algo más puedo sumar. ¿No? Bueno, entonces vamos a agradecer a Maximiliano por habernos acompañado esta tarde. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Muchísimas gracias a la gente que está participando a distancia y de manera virtual. Con eso cerramos entonces esta pequeña jornada y nos volvemos a ver mañana por la mañana
Para otras presentaciones de filosofía, entiendo que comenzamos a las 10 de la mañana. Sí, perfecto. Entonces nos vemos mañana aquí mismo a las 10. Muchísimas gracias, Maximiliano. Muchísimas gracias.